Listo. Ok, sí me escucho, ¿verdad, Ricardo? Sí, todo se escucha muy bien de mí. Perfecto, pues buenos días a todos, a todas, por regalarnos un poco de su tiempo, pero sobre todo por el interés que tenemos para seguir aprendiendo medidas preventivas ante diferentes tipos de emergencias. Les agradezco a todos. Ingeniero Salvador Ortiz, agradezco su participación, pero sobre todo el gran honor que tenemos en escuchar sus experiencias, su expertise, pero sobre todo los conocimientos que nos va a hacer llegar por medio de esta reunión virtual. Agradeciendo a todos de antemano nuevamente. Y pues voy a iniciar con la semblanza del ingeniero Enrique Salvador Ortiz Espinosa, quien nos va a compartir esta vez todas sus experiencias y de lo que va a hablar sobre estos temas químicos. El ingeniero bioquímico es ingeniero del Instituto Politécnico Nacional con estudios en maestría en Ingeniería Ambiental de la UNAM. Tiene residencia en el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, CEPIS, de la OPS y OMS en Lima, Perú. Es técnico en gestión integral de riesgos del ENAPROC, con diplomados en sistema de mando de incidentes, Universidad Naval CEMAR, y cumplimiento de la legislación ambiental de la UAM, con certificaciones en diferentes rubros que son operaciones de residuos peligrosos y respuestas a emergencias, RIPAS, Pemex, estándar de competencia laboral en el diseño de cursos de capacitación presenciales, tiene estándar de competencia laboral en impartición de cursos de formación de capital humano con OCERICEP. Desde 1992 a la fecha es director de emergencias ambientales en la Procuraduría Federal del Ambiente, Profepa, y coordinador operativo por parte de México y del Plan de Conjunto de Contingencias y Emergencias México-USA. Por más de 12 años, coordinador nacional del Día Nacional de la Preparación y Respuesta a Emergencias, DINAPREC, impulsado y participado en la realización de más de 8,000 simulacros de emergencias químicas. Más de 50 años de actividad profesional, laborado en Dow Química en la Universidad Autónoma de Chapingo y en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, por más de 8 años en la existencia subsecretaria de Ecología de la SEDUC, al frente de la Subdirección de Estudios Especiales en materia de agua, asistencia a más de 100 cursos, talleres y seminarios, tanto nacionales como internacionales en diferentes disciplinas ambientales, tales como el control de la contaminación ambiental, materiales y residuos peligrosos, análisis y evaluación de riesgos, sistema de comando de incidentes, armas de destrucción masiva, etcétera. También tiene participación en más de 250 eventos y publicación de más de 25 manuales y artículos, tanto de carácter nacional como internacional, en las áreas antes señaladas. Reconocimiento internacional por el Programa Binacional de Respuestas a Emergencias México y USA. En 2012, la Profepa le otorgó, con motivo de los 20 años de creación de la Profepa, una distinción como pionero de la institución, y en el 2017 la medalla de reconocimiento al mérito institucional. En 1974, integrante del equipo de trabajo del primer laboratorio químico ambiental del país, con la doctora Lilia Albert en el CIBESTAP del Instituto Politécnico Nacional. Pues como ven, tenemos a una gran personalidad quien nos compartirá el día de hoy todas sus experiencias, toda su sabiduría y sobre todo todas estas medidas que nosotros podemos tomar ante cualquier emergencia. Enhorabuena, ingeniero Enrique Salvador Ortiz Espinosa. Le agradezco de antemano nuevamente su tiempo, pero sobre todo su capacitación, que el día de hoy vamos a poner mucha atención para todas las medidas preventivas. Es un honor y le doy la gran cordial bienvenida, ingeniero. Adelante. Muy amable por sus palabras y gracias a todos. Nuevamente tenemos este acercamiento. No es la primera vez, ya tenemos algunos años de estar vinculados con los temas de las emergencias químicas. Tuve la suerte de que me invitaron a participar en un seminario internacional sobre emergencias que contemplaba emergencias químicas. Estaba checando que hace el año pasado, el 18 de junio, es una semana antes, tuvimos una plática similar. Y bueno, pues ha habido mucho acercamiento, me da mucho gusto
El papel del ISSSTE, de toda el área médica, de las áreas médicas del país, muy importante. Me decían, ¿y por qué el ISSSTE participa en esto? Porque todo el ISSSTE, el Seguro Social y nuevamente todas las áreas médicas juegan un papel muy importante en la atención de las personas afectadas o expuestas por emergencias químicas. Muchas de ellas que si lo desconocemos van a poner en riesgo al diferente personal que se va a encargar de atender a los pacientes que llegan a las clínicas e inclusive a poner en riesgo a otras gentes que están dentro de los hospitales por los problemas de contaminación tan grande que se pueden presentar. No sé si ustedes recuerden el ataque en 1995 en Tokio, en el metro, con gas sarín, que de manera simultánea en 5 estaciones hubo este ataque terrorista con armas biológicas, en este caso el sarín, el arma química, perdón, el sarín, y que de manera simultánea liberaron en 5 puntos del metro esta sustancia química muy tóxica, y el problema real no fue en el momento del contacto de las gentes con la liberación de la sustancia. El problema se agudizó por el mal manejo y el desconocimiento en parte de los hospitales que recibieron a la gente con síntomas de intoxicación. Ese fue uno de los principales problemas, aunado a que las víctimas que se sentían mal tomaron diferentes medios de transporte, contaminando a estos, llegando a su casa, quitándose la ropa y poniendo, no de manera adecuada por desconocimiento, todo lo que estuvo expuesto al gas sarín. Entonces la importancia es mucha, la que tiene los servicios médicos de nuestro país ante la exposición de las sustancias químicas. Entonces, vamos a empezar. Ricardo, ¿te molestaría si pasas el video como una parte introductoria a lo que vamos a platicar durante 2 horas? Sucedió a las 10:17 del 21 de septiembre de 2001. Como en esta escuela secundaria, la confusión se expandió en Toulouse, ya que tan solo 10 días antes habían caído las Torres Gemelas. Pero rápidamente las autoridades se dieron cuenta de lo que sucedió. La fábrica de fertilizantes AZF había explotado. No lo sé. Mira el Mercedes. Mira cómo ha sido destrozado. Algo grande le cayó encima. Es una pieza de la fábrica. El origen de la explosión fueron cerca de 300 toneladas de nitrato de amonio. La mayoría de los 31 muertos estaban en la fábrica, que quedó reducida a cenizas. Una trabajadora temporal, Brigitte Aubert, perdió la conciencia tras la explosión. Cuando desperté era el apocalipsis. La gente sangraba, pedía ayuda, había de todo. 21 empleados perdieron la vida en el lugar. Brigitte cambió de puesto con una compañera aquel día, que no sobrevivió. Este sentimiento de culpabilidad es fuerte para mí, porque para mí murió en mi lugar. Y desafortunadamente ese sentimiento no se va. Con el sonido de las ambulancias de fondo, los residentes de la ciudad buscaban a sus seres queridos en medio de los daños. En los siguientes 16 años, 3 casos en los tribunales barajaron una infinidad de teorías sobre si había sido un atentado terrorista o simplemente una explosión. En 2017, condenaron al director de la fábrica por negligencia, pero la explosión de AZF de Toulouse sigue presente en la ciudad y en la memoria colectiva del país. Gracias, Ricardo. Voy a poner mi presentación para dar inicio. ¿Se ve? ¿Se ve? Se ve perfecto. Sí, sí se ve. Sí, se ve. Y se escucha bien. Ahorita me mencionaron que se oye medio cortada mi intervención. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Se escucha. Perfecto. Bueno, ya lo comentó ahorita Ricardo, la finalidad de esta plática va a ser un poquito introducir a la gente
las áreas médicas del ISSSTE a lo que es el Día Nacional de la Preparación y Respuesta a Emergencias Químicas. Ahorita lo que ustedes acaban de ver fue una explosión muy significativa que ocurrió el 21 de septiembre de 2001 en Toulouse, Francia. Una fábrica, una empresa ZF que manejaba, entre otros productos, nitrato de amonio. Como resultado de esta explosión, fallecieron 31 personas y resultaron lesionadas 2.500 personas. ¿Por qué menciono que es importante este evento? En la Comunidad Económica Europea, desde la década de los 70, debido a un evento que se conoce como el evento de Seveso Italia, hubo una gran preocupación por los diferentes países que conforman la Comunidad Europea y decidieron crear una iniciativa, una serie de lineamientos de políticas para toda la Comunidad Económica Europea para minimizar o para evitar los accidentes mayores asociados con sustancias químicas. Esa directiva se conoce con el nombre de Directiva Seveso por el evento que ocurre en Seveso, Italia, asociada con la formación de dioxinas. Y a partir de esa década se empezó a trabajar mucho en Europa y hubo una reforma a esa Directiva Seveso I, que después pasa a ser Directiva Seveso II, que era la que estaba vigente hasta antes del 2001. Cuando ocurre este evento en Toulouse, Francia, asociado con el nitrato de amonio, se cambia drásticamente todos los lineamientos que rigen a la Comunidad Europea y se establecen ciertas prioridades que sería la vinculación de la industria con autoridades y con la población en la atención de las emergencias químicas. De esta manera surge la Directiva Seveso III a partir del año 2001, asociado directamente con el evento ocurrido por la explosión de 40 toneladas de nitrato de amonio. En el video se indica que fueron 300. Varios artículos indican que efectivamente había una cantidad mayor, pero los que se involucraron en la explosión únicamente fueron 40 toneladas de nitrato de amonio. Y el nitrato de amonio no únicamente ha sido representativo de los accidentes químicos que pueden ocurrir cuando no se manejan adecuadamente. En el año de 1947, en el puerto de Texas, un barco que transportaba 2.300 toneladas de nitrato de amonio tuvo un incendio en sus bodegas. Nadie tenía idea de lo que pudiera ocurrir. Ese incendio empiezan, para tratar de evitarlo, tratan de sofocar un poco el fuego a través de cerrar las escotillas de los almacenamientos del barco. No resultó y explota. Esto dio como resultado que fallecieran 581 personas y resultaron lesionados más de 5,000 personas como resultado de la explosión. Posteriormente, en el año del 95, este no fue una emergencia, un accidente como tal, fue un atentado terrorista conocido como el atentado del edificio federal de Oklahoma City en el 19 de abril de 1995, en el cual 2 personas elaboraron un explosivo casero conocido con el nombre de ANFO, que son las siglas en inglés de nitrato de amonio, AN, y FO, full oil, es decir, nitrato de amonio y gasolina. Esto lo pusieron al exterior de este edificio federal en protesta a la muerte de una secta, la cual de manera colectiva se mató, y se habla que tomó esa decisión este grupo de personas por presiones porque estaban rodeados por la policía de Oklahoma. Entonces deciden matarse y los que generan el atentado asumen que se mueren por la presión de la policía y finalmente deciden vengar la muerte de esas personas, ponen 2.3 toneladas de ANFO, que es nitrato de amonio con gasolina,
y mueren 168 personas y resultan heridas 680. Y México no escapa a problemas asociados o a eventos asociados con nitrato de amonio. En el año de 2007, el 9 de septiembre, en el municipio de Nadadores, Coahuila, una empresa que se dedica a la fábrica de explosivos, nuevamente ANFO, transportaba este material, sale a la carretera principal para llevarlo a una mina, se impacta con un vehículo, como resultado del vehículo empieza a quemarse el camión que llevaba el ANFO, se quema, llega gente, llegan periodistas, llega Policía Federal, llega gente de Protección Civil, llega mucha gente que no tenía y que desconocía los riesgos a que se exponía y explota. Explotaron 22 toneladas de nitrato de amonio, que era ANFO realmente, causando la muerte de 37 personas y 250 heridos. Y lo que ustedes ven ahí en la fotografía, que es del lado inferior izquierdo, es el orificio, el cráter que dejó la explosión de esas 22 toneladas de nitrato de amonio. Posteriormente, en el año 20, ocurre un evento muy significativo que hasta ahorita es considerada la explosión más grande, no nuclear, hecha por el hombre o generada por el hombre, que fue la explosión del puerto de Beirut, en donde se involucraron 2.700 toneladas de nitrato de amonio, que había sido confiscado por una serie de violaciones marítimas a lo que era el transporte y el manejo del nitrato de amonio. Lo toma el gobierno, lo confisca el gobierno del país, lo almacena, no hay protestas por parte de los dueños para recuperar. El producto queda mal almacenado, con el tiempo se empieza a contaminar, se dice que juegos pirotécnicos cayeron al interior de la bodega y causa es la explosión y da como resultado 218 personas muertas y 7.500 heridos. Se dice nuevamente que ha sido la explosión más grande no nuclear generada por el hombre. Antes de esta explosión, la explosión del puerto de Texas en el 47 y otra explosión que fue en el puerto de Halifax en Canadá, también son consideradas dentro de las explosiones más grandes ocurridas, no nucleares, ocurridas antes de la bomba de Hiroshima. Esto como introducción únicamente a lo que vamos a hablar durante un par de horas, que es el Día Nacional de la Preparación y Respuesta a Emergencias Químicas, que en este año corresponde al año 2026. Y vamos a hablar un poquito de qué antecedentes tiene esto. Los antecedentes del Día Nacional de la Preparación y Respuesta a Emergencias Químicas tienen sus antecedentes en el Programa Ambiental Fronterizo México-Estados Unidos, que se firmó entre Estados Unidos y México en el año de 1983 entre Reagan y el presidente de la Madrid. Esto se firma en La Paz, Baja California, y en él se establecen compromisos entre ambos países para proteger a la población y al ambiente, para proteger a la población y al ambiente de toda la franja fronteriza entre ambos países, contemplando el área fronteriza 100 kilómetros del lado americano y 100 kilómetros del lado mexicano. Se firma este convenio, este acuerdo en 1983, y dentro de este convenio se inicia con 5 preocupaciones básicas por atender: problemática de agua, problemática de aire, problemática de residuos peligrosos, prevención de la contaminación, y se incluye en el 1992 lo que es planeación de contingencias y respuesta a emergencias químicas, y hay otra área que se cubre desde un inicio en este programa ambiental fronterizo, que es cooperación en la aplicación de la ley. Este programa inicia, como les comentaba, en el 83, pero la primera versión se tiene en el año de 1982 y se le conoce con el nombre de Plan Integral Ambiental Fronterizo. A lo largo de los años se va adecuando su nombre y
y se van cambiando los objetivos y las metas de este programa entre México y Estados Unidos. Actualmente está vigente desde el 2021, el que dice Frontera 2025, ya se concluyó y estamos trabajando con la nueva versión del Plan México-Estados Unidos, que va a ser el 2035. De las 6 metas iniciales que se tenían, actualmente el plan solamente contempla 4 y en la cual la Profepa está involucrada directamente en lo que es mejorar la preparación conjunta y respuesta a emergencias químicas peligrosas. Dentro de este plan, que se firmó dentro del Plan México-Estados Unidos, que se firma en el 83, en 1985, 2 años después de su firma, se publica o se acuerda elaborar un anexo, el anexo 2, y este anexo 2 establece que para responder adecuadamente a las emergencias químicas se debe de elaborar y se debe de contar con un plan conjunto México-Estados Unidos para las emergencias químicas. Y de esa manera hemos venido trabajando desde ese año. Actualmente está vigente un plan que se firmó en el 2017 y también se está revisando para que junto con lo que es el programa Frontera 2025 también se tenga la nueva versión del Plan Conjunto México-Estados Unidos. Este plan de México-Estados Unidos tiene como objetivo 3 aspectos fundamentales: contar con un plan binacional de respuesta federal y contar con 15 planes locales de ciudades hermanas. A lo largo de la frontera se han identificado los principales centros urbanos industriales, se han contabilizado 15 ciudades americanas, 15 ciudades mexicanas, y entre ellas han elaborado un plan de respuesta a emergencias químicas, que se le conoce como planes de las ciudades hermanas. Eso se revisa y también se actualiza. Un compromiso muy importante dentro de este plan conjunto de contingencias y emergencias México-Estados Unidos está la notificación de todos los eventos que ocurren en la frontera, en la franja fronteriza específicamente, como lo dijimos, 100 kilómetros del lado americano y 100 kilómetros del lado mexicano. Todo lo que ocurre ahí debemos de estar intercambiando información respecto a estas emergencias. Asimismo, para estar preparados cuando ocurra un evento, hay el compromiso de llevar a cabo simulacros binacionales. Y estos simulacros generalmente son de notificación, en el cual únicamente se simula que entra una llamada de una emergencia que está ocurriendo y se verifica que las comunicaciones a nivel local, estatal y federal se cumplan adecuadamente. Y dentro de esta comunicación, la binacional también es un aspecto importante. Y la otra es la capacitación. Capacitación que es brindada de manera principalmente dada por Estados Unidos hacia México a todos los cuerpos de bomberos y de protección civil de la franja fronteriza. A fin de cumplir con este compromiso por parte de México, desde el 2000, a finales de los 90, principio del año 2000, la Profepa instauró lo que es conocido como la Semana de Seguridad, Salud y Protección al Ambiente. Esto para aplicarlo en la franja fronteriza. Principalmente era una actividad asociada con las emergencias químicas, compuesta durante 3 días por un seminario de materiales peligrosos y respuesta a emergencias, un día dedicado a lo que era toda la legislación y los siguientes 2 días aspectos meramente técnicos. Este seminario era impartido por las diferentes autoridades del país. Participación muy importante la de Protección Civil estatal, federal y local, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la COFEPRIS, etcétera. Posteriormente a esos 3 días teníamos un día dedicado a la vinculación con la población. Se tenían pláticas en las mañanas con la gente de las escuelas cercanas al sitio donde se iba a llevar a cabo un simulacro, y por la tarde pláticas con los padres. Se hacían algunas prácticas de manejo de extintores. Estas prácticas fundamentalmente eran impartidas por la empresa que se iba a dedicar a llevar a cabo su simulacro. Y el día viernes se dedicaba exclusivamente a lo que era el simulacro de emergencia química mayor, el cual era elaborado o era realizado principalmente por una industria o por un grupo de industrias a través de lo que son los comités locales de ayuda mutua.
Aquí está lo que les acabo de mencionar, 3 primeros días, el seminario, al cual principalmente era dirigido a gente de protección civil, a gente de bomberos y a la gente de las brigadas de respuesta de las diferentes industrias de la zona. Posteriormente, un día, la plática con la población, mañana jóvenes, en la tarde adultos, y el viernes lo que era la realización del simulacro de emergencia química mayor. Y dentro de esa estructura, pues se tenía previo a esta semana, que era la actividad ya puesta en marcha, se tenía en el caso del simulacro una actividad que venía como de 4 semanas anteriores. ¿Por qué? Porque un simulacro principalmente está compuesto de una estructura que contempla la planeación, la ejecución y, lo más importante, la evaluación. Y finalmente la elaboración del informe respectivo. Y aquí está cómo se distribuía lo que les acabo de mencionar, todo lo que era la planeación del simulacro a lo largo de 7 semanas, y en la que ustedes ven es las diferentes reuniones y diferentes etapas que contemplaba la planeación del simulacro para finalmente llevarlo a cabo en la semana 7 de lo que se tenía contemplado y con la empresa que se tenía contemplado. Del periodo de 2000 a 2011, antes del DINAPREC, se hicieron 346 simulacros nacionales y 94 simulacros binacionales. Ustedes ahí ven en la fotografía esta gente de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos que ingresaron a nuestro país para responder de manera conjunta al evento. A la fecha, por las condiciones de inseguridad del país y por el problema de que los brigadistas de Estados Unidos no tienen cobertura su seguro de vida en México, ahorita, por lo pronto, no han ingresado a nuestro país debido a que, pues, si ocurriera algo, no habría manera de que les cubriera su seguro. Tan importante fue esta actividad que se llevó desde finales de los 90, principios de los 90, que el reglamento en el 2020, el reglamento interior de la Semarnat contempló ya como una atribución. Bueno, ¿se oye? ¿Algún comentario? No, Inge, ya era un micrófono. Ya sí, lo se oye. Sí, bueno. Entonces, tan importante y tan relevante fue esta participación que a partir, no recuerdo si fue de 2015 o 2010, ya dentro de las atribuciones de la Profepa está promover entre los sectores público y privado la elaboración y evaluación de los planes de respuesta a emergencias asociadas con sustancias químicas. Entonces, esa actividad que de manera binacional empezamos a hacerlo a principios de los 2000, finalmente cristaliza en lo que es el reglamento interior de la Profepa, teniendo ya como una atribución formal lo que es la realización. Y esto ya lo habíamos comentado anteriormente. Para entender, hablamos de emergencia. ¿Qué es una emergencia? Hay 2 términos que se manejan indistintamente e incorrectamente en muchos casos. Estos serán 2 de los términos más significativos: contingencia y emergencia. En nuestro país y sobre todo en la Ciudad de México y en algunas áreas, en algunos otros estados cercanos a la Ciudad de México, estamos muy involucrados con el término de contingencia. El término de contingencia es una situación de riesgo que puede causar un problema y que hay que tomar medidas para poder evitar algún posible impacto a la población y al ambiente. Y en el caso de las emergencias, no es una situación de riesgo, ya es una situación de afectación a la población, al ambiente o a sus bienes. Esto es algo muy importante porque algunas definiciones de algunas leyes lo manejan inadecuadamente. Nuevamente reitero, la contingencia, una situación de riesgo que puede causar o poner en peligro al ambiente, a la población o sus bienes, y la emergencia ya afecta o ya causó algún problema al ambiente, a la población o a sus bienes. Explicado de otra manera, aquí está lo que es la condición, un análisis con un tambo de petróleo, un barril de petróleo. La condición normal la tenemos del lado izquierdo. Contingencia: si se voltea ese barril de petróleo y no hay derrame, es una contingencia porque puede causar un problema. Y una emergencia es que se
barril de petróleo tenga un derrame, eso ya pone en riesgo o pone en peligro al ambiente. Y el término de incidente es cuando se puede manejar indistintamente tanto para la contingencia como para la emergencia. Y específicamente una emergencia química, ¿sí?, es cuando está involucrada la liberación no planeada y no esperada de una sustancia química que afecta otra vez a la población, al ambiente o a sus bienes. Eso es lo que sería una emergencia química. Entonces ya tenemos lo que es una emergencia, pero tenemos que ver lo que es una sustancia química. Y una sustancia química puede ser de dos tipos: un elemento o un compuesto. Un elemento es aquella que está formada por átomos de la misma clase, átomos iguales. Ese es un elemento. Como va a ser qué cosa, como va a ser el oxígeno, como es el cloro, como es el nitrógeno. Son elementos, son átomos de un mismo tipo. Y cuando esos átomos se mezclan, como sería el caso del agua, estaría formado por diferentes átomos. Como en el caso del agua, un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Esas son las sustancias químicas, elementos o compuestos. Aquí tenemos que un elemento está formado únicamente, ya lo dijimos, por átomos de la misma clase, mientras que un compuesto van a ser más de un átomo los que van a formar esa sustancia. Ambos compuestos, ambas sustancias, tanto elemento como compuesto, tienen su CURP. Ese CURP se llama Cas. Ese Cas es el que los identifica como a nosotros nos identifica el CURP, pero este Cas es para las sustancias químicas. Y el CAS quiere decir Chemical Abstract Service. Y lo que ustedes ven en pantalla es el CAS para el cloro, que es 7782-50-5, y para el fosgeno, que es el compuesto que ustedes ven ahí, que fue utilizado en la Primera Guerra Mundial como arma química, es el 75-445. ¿Cuántos elementos existen en la naturaleza? Existen 118 elementos identificados a la fecha. Y esos 279 millones ya no son 279. El registro que se tiene en el Chemical Abstract Service ya habla de 300. Y todo eso a partir de esto, que serían los ladrillos de la materia. Ahí están los 118 elementos. Todos estos elementos se mezclan entre sí para formar toda la materia que existe, incluida la vida, incluidos a nosotros. Esos 118 son los ladrillos del universo. Algunas estimaciones que se han hecho para estimar la posibilidad de combinaciones de esos 118 elementos para formar compuestos muy simples, como serían los del agua, con 3 átomos, como ciertos compuestos como el ADN, compuestos de miles y miles de elementos, principalmente carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, azufre. Algunas estimaciones que han hecho algunos investigadores consideran que el número de sustancias químicas que se pueden formar a partir de los 118 elementos es alrededor de 10 a la 18. ¿Qué quiere decir esto? Que sería equivalente al número de granos de arena que hay en la Tierra. Esa sería la posibilidad de compuestos que se pudieran formar. Y otras estimaciones todavía son mucho mayores, que dicen que pueden ser de 10 a la 200. ¿Qué quiere decir ese 10 a la 200? Al 10 le tenemos que poner 200 ceros. Y eso equivaldría al número de partículas del universo. Cada sustancia química va a tener sus características. Lo que les decía, el Chemical Abstract Service es un organismo, una institución que depende de la Asociación Química de los Estados Unidos, y este sería parte de lo que es el registro civil, vamos a decir, de las sustancias químicas. Cuando se aísla, se descubre, se sintetiza
Una sustancia se registra en esta parte y se le asigna su número CAS. Y ese va a ser su número de identificación a nivel mundial. Pues actualmente este CAS tiene registrado más de 300 millones de sustancias químicas, cada una de ellas con sus características propias. Aquí hay algunos elementos, algunos compuestos, no elementos, algunos compuestos asociados o vinculados mucho con lo que es la vida, nuestra vida. Ahí están los nombres, es el amoníaco del lado izquierdo, formado por un nitrógeno y 3 hidrógenos. Después tenemos el etileno por 2 carbonos y 4 hidrógenos. Tenemos el ácido sulfúrico con un azufre, 4 oxígenos y 2 hidrógenos. El cloro, formado por 2 átomos de cloro. Nitrógeno, hidróxido de sodio, propileno y ácido fosfórico. Estas sustancias, como nosotros como seres humanos, tienen sus características. Nosotros los humanos tenemos muchas características. Morenos, blancos, pelo lacio, pelo chino, pelo rizado, boca grande, boca chica, orejas grandes, orejas chicas, etc. Así como la raza humana tiene muchas propiedades, muchas características innatas, cada una de las personas que vivimos en este mundo, las sustancias químicas también tienen muchas características. Ahí en la pantalla ven ustedes cuáles serían estas principales características. Estado físico, mutagenicidad, temperatura de fusión, carcinogenicidad, densidad, corrosividad, pH, toxicidad, presión de vapor, color, degradabilidad, explosividad, inflamabilidad, etc. Todas las sustancias tienen ciertas características. Muchas de ellas las desconocemos. Muchas de ellas no se han evaluado en los laboratorios para saber cuáles pudieran ser sus peligros de estas sustancias. Cuando se identifican alguna de esas sustancias como peligrosa, inmediatamente se genera una serie de comunicación de peligros, que es lo que ustedes ven en pantalla. Si una sustancia, por ejemplo, es inflamable, ven ustedes que se representa con un rombo rojo, una flamita y un número 3 en la parte inferior, que nos indica el estado físico de la sustancia. Si vemos que es corrosiva, pues nos las identifican a través de un pictograma dividido en una parte superior blanca, en una inferior negra, con una manita que nos dice que es corrosivo. Y así existen muchos pictogramas que nos indican, nos comunican el peligro de las sustancias químicas cuando se conocen estos peligros. Muchos de lo que ustedes ven ahí están dados, por ejemplo, hay un rectángulo del lado izquierdo superior. Ese es de la Asociación de Fabricantes de Pintura de los Estados Unidos. Al centro tenemos uno de los más conocidos, que es el 407 de la NFPA, que les digo, estamos más asociados porque esto está ubicado en todos los tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas. Ustedes pueden ver que tiene 4 colores, del lado izquierdo un azul, en la parte del medio un rojo, del lado izquierdo un amarillo y en la parte inferior un color blanco. El color azul, el rojo y el amarillo tiene una escala que va de 0 a 4. Y la parte inferior tiene actualmente 3 palabras que se colocan ahí. En el caso del azul es salud, en el caso del rojo es inflamabilidad y en el caso del amarillo es reactividad. Una sustancia que no es inflamable se le pone 0, una sustancia que no tiene peligros para la salud 0 y en el color amarillo un 0 cuando no tiene reactividad. Si tiene los máximos peligros de salud, de toxicidad, inflamabilidad y reactividad, son 4. Entonces, con esto, nosotros nos informan o nos dicen qué tipo de riesgo está asociado, estamos expuestos a estas sustancias. Esto que ven ustedes aquí, muy importante, es un nuevo sistema de comunicación de peligros, conocidos como el Sistema Globalmente Armonizado, SGA, y sus siglas en inglés GHS,
en el cual nuestra normatividad ya se aplica y se toma en cuenta estos peligros que establece este marco del sistema globalmente armonizado. Hay peligros físicos, hay peligros al ambiente y hay peligros a la salud. Y para cada uno de ellos hay un pictograma que nos indica qué peligro es el que tiene las sustancias que tienen este pictograma. Y bueno, pues aquí están nuevamente, regresamos a las diferentes propiedades que todas las sustancias presentan y que ojalá estuvieran totalmente identificadas, pero no es así. De estas, se han seleccionado 6 para determinar si son peligrosas o no las sustancias químicas. Una de ellas, biológico infeccioso, la reactividad, la corrosividad, la toxicidad, la inflamabilidad y la explosividad. Estas sustancias, que todas las sustancias químicas, estas propiedades, que todas las sustancias lo tienen, se han seleccionado estas. Y las sustancias que presentan estas características en determinado riesgo se le conoce con el nombre de sustancias peligrosas. Entonces son sustancias corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicos, inflamables y biológico-infecciosos. Ustedes dentro de su ámbito laboral están muy asociados con el manejo de los residuos biológico-infecciosos. Hay todo un mecanismo para su manejo y para la disposición de estos biológico-infecciosos. Las sustancias que presentan estas características se le conoce, ya dijimos, como sustancias o materiales peligrosos. Y las sustancias peligrosas pueden ser material o puede ser residuo. Ambos son peligrosos. Generalmente nuestra legislación se aboca al manejo de residuos peligrosos. Acabamos de mencionar los biológico-infecciosos. Pero un cloro, ya sea como material peligroso o como residuo peligroso, sigue teniendo el mismo peligro. El mismo peligro de la sustancia química lo tiene tanto el material como el residuo. Aquí está lo que nuestra legislación establece y define como material peligroso. Ya quedamos lo que es un elemento, sustancias formadas por el mismo tipo de átomos, y las sustancias que son compuestos que son formados por diferentes elementos que tienen características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas. Eso es un material peligroso. Y el residuo son aquellos que poseen alguna característica, lo mismo, de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos. ¿Cuál es la definición de residuo? Ya quedamos que la toxicidad o el peligro es igual para una sustancia, ya sea material o residuo. Ustedes al centro ven lo que es la definición de residuo. Residuo está dado desde el punto de vista económico y dice que es aquella sustancia que ya no puede ser empleada por quien lo generó. La toxicidad sigue, el peligro sigue, ya sea, como lo comenté, si es material o es residuo peligroso. ¿Y qué se ha hecho en nuestro país para tratar de minimizar los posibles impactos otra vez a la población y al ambiente derivado de estas sustancias? Que ya vimos que hay una infinidad de propiedades físicas, químicas, toxicológicas, de incompatibilidades, etcétera, y que solamente se han seleccionado 6. La Ley General del Equilibrio que es el máximo marco jurídico ambiental en nuestro país, su última actualización fue en el 2024, establece en uno de sus capítulos un apartado que es actividades consideradas altamente riesgosas. Toda aquella actividad que sea considerada altamente riesgosa va a ser de competencia federal y va a tener ciertas obligaciones ante la federación. ¿Cómo definir si mi actividad es altamente riesgosa? En función del tipo de sustancia, cantidad y estado físico que maneje de ellas. A la fecha, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero aquí están lo que establece la Ley General para las actividades altamente riesgosas y se establecen varios artículos. El primero de ellos es que estas deben ser zonas específicas que permitan su instalación, que serían equivalentes a los parques industriales.
no puede a una actividad altamente riesgosa ubicarse donde ella quiere. Una actividad altamente riesgosa va a ser precisamente aquella que tenga lo que vimos anteriormente, que sea corrosiva, reactiva, explosiva, tóxica, inflamable o biológica infecciosa. Estas empresas que manejan estos compuestos tienen la obligación de dos aspectos fundamentales: hacer un estudio de riesgo y desarrollar un plan de prevención de accidentes. Esa es obligación de las actividades consideradas como altamente riesgosas. Adicionalmente, deben contar con un seguro de riesgo ambiental y deben de contar con una zona intermedia de salvaguardas, es decir, que alrededor de la planta no debe de haber asentamientos humanos. Y todas aquellas sustancias que no sean altamente riesgosas van a ser de competencia de los estados. Eso es lo que se hace a nivel federal para tratar de minimizar los posibles riesgos o peligros asociados con las sustancias químicas. Aquí está uno del artículo 146, donde nos dice que una actividad altamente riesgosa es aquella que va a manejar sustancias consideradas como materiales o residuos peligrosos. Y ya vimos en la parte inferior, tenemos las 6 propiedades que hacen a los materiales o residuos peligrosos. De ellas, solamente se han considerado a la fecha 3: explosividad, toxicidad e inflamabilidad. ¿Qué se ha hecho para estas 3 sustancias? A principios de los años 90, el gobierno federal publicó 2 listados. Un primer listado de sustancias tóxicas que van a ser una actividad altamente riesgosa, y posteriormente en el 92 un segundo listado de sustancias inflamables y explosivas. Ambos listados están integrados aproximadamente por 240 sustancias. El primer listado tiene 231, hay errores de nomenclatura, son 231. El segundo listado son 244. En total se regulan 443 sustancias, considerando 2 aspectos asociados de peligro con ellas, ya dijimos, la toxicidad, la inflamabilidad y explosividad. 32 sustancias de las 443 tienen las características de ser inflamables, explosivas y tóxicas. ¿Qué se establece para cada una de estas sustancias listadas en el de sustancias tóxicas y en el de inflamable? Se establece primeramente una cantidad de reporte, es decir, se dice una cantidad, y se establece un estado líquido y una serie de sustancias. Es decir, por ejemplo, ahí tenemos que el acetaldehído. Para el acetaldehído, si lo tenemos en estado sólido por arriba de 3,000 kilogramos, la empresa que maneje esa sustancia en ese estado físico, en esa cantidad, va a ser, si supera esas características, de competencia federal. Entonces, para todas las sustancias, las 240 en promedio del listado 1 y del listado 2, hay un nombre de la sustancia, un estado físico y una cantidad de reporte. Para saber si soy de competencia federal, voy a entrar a revisar esos listados. Y si las sustancias que yo manejo son del estado físico que se señala por arriba de la cantidad, soy de competencia federal, y por lo tanto dijimos que tenemos la obligación de presentar un estudio de riesgo y un programa de prevención de accidentes ante la Semarnat. En el caso de las sustancias tóxicas, la cantidad de la sustancia tóxica que se permite varía dependiendo de la sustancia, y esto va a depender de su toxicidad. Hay sustancias muy tóxicas. Si son muy tóxicas, pues a cantidades pequeñas va a impactar a la salud de la población. Si no son tan tóxicas, pues una cantidad mayor es la que va a causar el daño. La cantidad que se establece en ambos listados está en función de que a 100 metros de distancia de la fuente que pudiera liberar esa sustancia tóxica, a 100 metros no causara ya algún daño. Toda la población que estuviera a 100 metros tendría problemas
de salud al ser liberada esa sustancia. Después de esos 100 metros ya no habría problema. Ese es el criterio que se sigue y por eso la diversidad de valores que existen para las diferentes sustancias químicas integran el primer listado de sustancias químicas. En el caso de las sustancias del segundo listado, inflamables explosivas, se toma en cuenta no la toxicidad, aquí se toma en cuenta el límite inferior de explosividad o inflamabilidad y el límite superior de la sustancia. No todas las sustancias prenden a cualquier concentración en el medio ambiente, que determina la cantidad de la sustancia que se regula en el segundo listado de sustancias inflamables y explosivas, va a depender de su rango de explosividad, que es la diferencia del límite superior menos el límite inferior, y la diferencia es el rango de explosividad. Y la cantidad que se permite va a ser aquella que a 100 metros ya no cause ningún problema por la inflamabilidad o explosividad de la sustancia. Es decir, que si explota a 100 metros ya no cause daños a la población o a sus bienes como derivado de alguna emergencia que se presente al interior de la instalación. En otras palabras, aquí está lo que acabamos de mencionar para la actividad altamente riesgosa. Debe de tener su estudio de riesgo. Ese estudio de riesgo posterior debe de realizarse posterior al estudio de riesgo el programa de prevención de accidentes. Ese programa de prevención de accidentes tiene su plan de respuesta a emergencias y ese plan de respuesta a emergencias debe de ser evaluado periódicamente a través de la realización de simulacros. Esto es para las actividades consideradas altamente riesgosas. En el caso de las actividades no consideradas altamente riesgosas, tienen un esquema similar. Los programas internos de protección civil establecen programas o planes de respuesta a sus emergencias. ¿Sí? Una gasolinera no es de competencia federal, no es una actividad altamente riesgosa por la cantidad de hidrocarburo que manejan. No obstante no ser una actividad altamente riesgosa, están obligados a través de las autoridades locales, de la reglamentación estatal local, que deben de contar con un estudio de riesgo, un estudio de prevención de accidentes y un plan de respuesta a emergencias. La finalidad del estudio de riesgo ambiental y el programa para la prevención de accidentes en el caso de las dos actividades altamente riesgosas o no altamente riesgosas, es minimizar los riesgos. El riesgo nunca lo vamos a eliminar, lo vamos a minimizar. Aquí está lo que sucedería, o sea, la influencia que tiene cada una de las obligaciones de las actividades consideradas altamente riesgosas. Antes de la emergencia tenemos los dos aspectos que hemos estado comentando, el estudio de riesgo ambiental que nos va a permitir identificar y jerarquizar los riesgos al interior de la planta, así como evaluar sus consecuencias. Como resultado de ese estudio de riesgo, voy a tomar una serie de medidas que se van a plasmar en el programa para la prevención de accidentes, el cual establece toda la serie de medidas que vamos a tomar para minimizar los riesgos derivados de lo que fue la identificación en el estudio de riesgo. Eso es antes de que ocurra la emergencia, pero un riesgo no se elimina, se minimiza y puede ocurrir la emergencia. Si ocurre la emergencia, debemos estar preparados con el plan de respuesta a emergencias. ¿Qué es un plan de respuesta a emergencias? Es una serie de procedimientos a seguir a fin de garantizar un menor impacto a la población y al ambiente. Ese es el plan de respuesta a emergencias. Y comentábamos que es obligación llevar a cabo las evaluaciones, que son los simulacros. ¿Y qué es un simulacro? Pues es una obra de teatro, vamos a decir entre comillas. Es la representación de lo que puede ocurrir dentro de una instalación, dentro de una actividad, como consecuencia de que las medidas de prevención han fallado y para eso nosotros debemos prepararnos a fin de minimizar los daños que pudiera causar este tipo de evento. Aquí está en términos generales lo que sería el círculo de las actividades consideradas altamente riesgosas y no riesgosas. Tener un estudio que nos identifica los riesgos
tomar una serie de medidas para minimizar esos posibles daños a la población y al ambiente, desarrollar un plan de respuesta en función de los peligros que existen y evaluarlo. Esto es hacerlo de una manera constante a fin de que cuando se presente estemos lo suficientemente preparados para poder responder ante un evento. ¿Ocurren los eventos? Sí, ocurren los eventos. Lo que ustedes ven aquí serían todos los eventos que han ocurrido, los más significativos a nivel mundial, adaptados a las fechas del calendario de este año. En enero, es curioso, en enero no hay eventos significativos, en febrero no. El 11 de marzo sí tenemos el de Fukushima, seguido la del 24 del Exxon Valdez. En la parte inferior están descritas las fechas de cada uno de ellos. Marzo tiene 2, abril tiene 3, mayo tiene 1, junio tiene 2, que sería el Pozo Stock y que sería Seveso Italia, el que habíamos comentado del 76. Julio tiene 1, que es el Piper Alpha en el Mar del Norte, uno de los derrames más significativos en una plataforma. Agosto tiene 2, que es el puerto de Beirut, tiene el de Cananea, Sonora, y tiene el de Tianjin, China, y así sucesivamente. Los eventos ocurren y debemos de estar preparados para ellos. México, desgraciadamente, no solamente tiene sismos. México es susceptible de presentar los 6 fenómenos perturbadores que marca la Ley General de Protección Civil. Esto que ven ustedes en pantalla correspondería a las instalaciones de lo que fue la planta que presentó el mayor desastre industrial a nivel mundial, que es Union Carbide en Bhopal, la India, una planta, ¿sí?, que tuvo una fuga de isocianato de metilo que causó la muerte de 13,000 personas y más de 300,000 afectados. Esta planta era Union Carbide, producía un plaguicida conocido con el nombre de Sebin, que iba a sustituir a uno de los compuestos más empleados en la agricultura a nivel mundial, pero de mayor persistencia en el medio ambiente, con graves problemas de carcinogenicidad, teratogénicos y mutagénicos, como era el DDT. Aquí tienen el resumen general de lo que fue Bhopal, la India, en 1984, un 3 de diciembre a las 11 de la mañana. Violación de las principales reglas de seguridad que se habían instalado en la planta, pero como no hubo la demanda suficiente del Sebin por parte de los agricultores, se fueron descuidando, desconectaron un sistema de enfriamiento del isocianato de metilo, eliminaron todo un sistema de lavado de gases en caso de que hubiera una fuga, eliminaron un sistema de quemador que se tenía en CAS para que eliminara las posibles fugas de productos si es que se escapaba. Todo eso se eliminó, no era prioritaria la seguridad y finalmente ocurre el evento, considerado actualmente como el mayor evento ocurrido a nivel mundial. Aquí están las sustancias químicas que se utilizaban. Tenemos el fosgeno, ya comentamos hace rato el fosgeno, formado principalmente por 3 elementos, un carbono, un oxígeno y 2 cloros, utilizado en la Primera Guerra Mundial como arma química. Este fosgeno se mezclaba con un compuesto con monometilamina y nos formaba lo que era el isocianato de metilo. Ese isocianato de metilo se hacía reaccionar con otro compuesto que se llama alfa-naftol para darnos el que está del lado derecho, que es el Sebin, que era un plaguicida que se iba a utilizar o que ya se estaba utilizando a nivel mundial para sustituir al DDT. Todo falla y se produce el problema de Bhopal. Les recomiendo este libro, Era medianoche en Bhopal, muy importante, muy bien descrito desde el punto de vista social, qué era Bhopal, cómo llega esta planta a la India y desde el punto de vista técnico, toda la serie de errores que se cometieron que finalmente generaron el problema. Hay varias películas, una se llama Los Ferrocarrileros, en el cual se describe el papel que manejó el ferrocarril en la evacuación de la población de Bhopal, y hay otro más que habla acerca de lo que fue la explosión.
México no se escapa a esto. México también tenemos nuestras emergencias. Lamentablemente, a lo largo del tiempo, México ha presentado eventos que han trascendido a nivel mundial. Esto que ustedes ven en pantalla, hasta hace algunos años era considerado el mayor derrame de hidrocarburo al mar. Fue lo que se conoce como el Pozo Iztoc, la fuga del Pozo Iztoc en Campeche, ocurrida a finales de los 70s, en el cual se liberaron aproximadamente 3.2 millones de barriles, de los cuales un tercio quedó a la deriva, 2/3 partes fueron quemadas. Este era considerado el mayor derrame hasta que ocurre en el 2011 el derrame enfrente de las costas de Luisiana asociada con el pozo Macondo de la plataforma British Petroleum, en la cual se liberaron 5.2 millones de barriles de crudo. Actualmente el Pozo Iztoc ocupa el segundo lugar a nivel mundial. Otro evento significativo que tal vez ustedes lo recuerden fue lo ocurrido en 1984, el 19 de noviembre, por la noche, ¿sí? En la madrugada, la cual causó 650 defunciones. Esas son cifras oficiales. ¿Qué se involucró? Se involucró principalmente gas LP, almacenamiento de gas LP en la estación satélite norte de Pemex, en San Juan de Iguastepec. Una fuga por la madrugada a nivel de piso, alcanza uno de los mecheros y viene una serie de explosiones conocidas como bleve. ¿Qué es bleve? Es vapor de líquido en ebullición y vapores en expansión. Una analogía sería una olla express. Una olla express a su interior, cuando se calienta, va a generar presión. Pero al interior de la olla express, pues, generalmente tenemos alimentos que pueden ser frijoles. En el caso de los tanques de Pemex, tenían gas LP licuado a presión. Cuando explota la olla express, salen proyectados los frijoles, pero no se queman. En el caso de los cilindros, de las esferas de gas LP de Pemex, se calienta su exterior, aumenta la presión, se debilita el material y explota. Y en el momento de explotar, de abrirse el contenedor, la esfera, inmediatamente todo el gas LP que está en forma líquida va a pasar a forma gaseosa, pero se prende. Eso es conocida como bleve, explosión de líquido de ebullición y vapores en expansión, el más grande a nivel mundial. Otro que tenemos significativo es este que ven en pantalla, ocurrido en Córdoba, Veracruz, en una empresa que se llamaba Agricultura Nacional de Veracruz, que ocurre a principios de los 90, el día de la Santa Cruz, 3 de mayo de ese año, en el cual esta planta que formulaba diferentes tipos de plaguicidas, muchos compuestos organoclorados y organofosforados, muchos de ellos ya prohibidos, ¿sí? Esta empresa presenta el fuego y de posterior explosión de todos sus productos. Las instalaciones donde se ubicaba esta empresa inicialmente había sido un convento, después fue un cuartel, y la gente que adquiere el predio lo utiliza para desarrollar una actividad altamente riesgosa, no con las medidas adecuadas. Se presenta el evento. Mucha de la gente del pueblo estaba en misa por ser el día de la Santa Cruz, oye las explosiones y van a asomarse y se ponen enfrente de la planta para ver lo que pasa. Muchos de estos compuestos que se generaron como resultado de la combustión, compuestos altamente persistentes y tóxicos. La gente que llega para el control del evento no tenía la formación para responder a emergencias químicas, ni tenía el equipo necesario. Llega gente sin la protección adecuada y empiezan a lavar, casi vamos a decir, la planta para controlar el fuego. Todo el producto derivado del control del evento sale por las calles de la ciudad de Córdoba, Veracruz, y se dispersa a través del pueblo. Esta actualmente es considerado el evento agroquímico más significativo a nivel mundial.
El primero ocurrido es Bhopal, porque fue un agroquímico, ya quedamos el Sebin. El segundo es el que habíamos mencionado, Seveso, Italia, que estaban haciendo también un herbicida y que es considerado el segundo. Y el tercero en su tipo es considerado esto. Déjeme ir por tantita agua. Tenemos 5 minutos, por favor. Ahorita, 5 minutos, por favor. Inge. Bueno, aprovecho para comentarles, esta sesión está pensada para que ustedes puedan participar en sus actividades para el Día Nacional para la Prevención y Respuesta a Emergencias Químicas. Se llama inducción al DINAPREC. No hay constancias, no hay ningún otro elemento de reconocimiento de su participación más que los conocimientos que se van a llevar y que puedan aplicarlos. Precisamente ya inicia el DINAPREC, inicia a partir del viernes 3 de julio para concluir el 17 de julio. Es decir, una vez que ya el ingeniero nos dé su participación, posiblemente nos comente dónde está el formato de inscripción y si no, yo con mucho gusto se los proporciono en el chat. De hecho, entonces ese es el motivo de esta participación. Ok, básicamente el DINAPREC es el viernes 10 de julio. Siempre es el segundo viernes del mes de julio de cada año, pero todas las actividades que ustedes puedan llevar a cabo en el DINAPREC son del 3 al 17. Simulacros. En el lista estamos pidiendo que realicen simulacros, especialmente en áreas médicas. Pero bueno, a nivel central, el ISSSTE va a llevar a cabo, junto con el Hospital General de Toluca, de nuestro Centro de Toxicología, una plática sobre el manejo del fosfuro de aluminio, tanto como para brigadas de protección civil y la atención médica que se debe llevar a cabo. Ok, si no lo comenta el ingeniero Ortiz, yo con mucho gusto ya les pongo la liga y ahí viene la forma de registrarse. No se preocupen, también hay una pregunta que ahorita que inicie nuevamente el ingeniero Ya estamos haré llegar. aquí. Gracias, Ricardo. Oiga, por cierto, hay una pregunta y hay una Sí, mano levantada. sí. Ángel Tobías nos dice, para ser considerada altamente riesgosa, ¿debe tener todas las propiedades o solo una? No, ya quedamos. O sea, las propiedades de inicio son muchas. De esas muchas, solamente ahorita para poder definir que sea peligrosa son un material peligroso son 6. ¿Está claro? Pero para considerar actividad altamente riesgosa solamente hay 2 listados. El listado de toxicidad y el estado de inflamabilidad de explosividad. ¿Está claro? Entonces, si es actividad altamente riesgosa, tengo que revisar esos 2 listados que contemplan solamente 3 características de las sustancias químicas: toxicidad, inflamabilidad y explosividad. ¿Sí queda claro? Sí, muchas gracias. Bueno, no sé si la persona A que ver si hizo dice algo. También está la mano levantada de David Lira. Sí. David Lira Barrueta. Dice Ángel Tobias que todo claro, muchas gracias. Ok. Y Si no bueno, empezamos, me sí, regreso. voy a bajar la mano y seguimos. Gracias, Inge. ¿Entonces seguimos? Sí, por favor, continúe. Bueno, seguimos. Ahora, ¿qué pasa en México? En el periodo, la Profepa actualmente tiene la atribución de contar con una base de datos de las emergencias químicas que ocurren en México. Algo importante, no hay la obligatoriedad de reportar las emergencias químicas en México. La única obligatoriedad que existe y que lo marca el Reglamento de Residuos Peligrosos en su artículo 129, 130 y 131 es que el responsable de la liberación mayor a 1 metro cúbico de un material o residuo peligroso, arriba de 1 metro cúbico, tiene
la obligación de hacérselo saber a la Profepa y a la autoridad correspondiente, que tendría que ser Protección Civil. Esta notificación a la Profepa se hace a través de dos conductos. Uno que se le conoce como aviso inmediato, que debe de ser enviado, como su nombre lo indica, de manera inmediata, para saber qué tipo de sustancia es la que se está liberando y en qué cantidad. Y posteriormente, ese aviso inmediato debe ser complementado con un aviso que se llama formalización de aviso inmediato, que debe ser presentado ante la autoridad antes de los 3 días de haber ocurrido el evento. Esta formalización de aviso, ya una vez se entiende que una vez controlada la emergencia, ya se cuenta con tiempo para elaborar un informe, este aviso ante la autoridad. Y ya contempla, además del nombre, la cantidad, algunas de las propiedades físicas de las sustancias liberadas. Es lo único. Lamentablemente en nuestro país no ocurre esto. No cumplen con esta obligación, que es sancionable cuando se hace una visita por parte de la autoridad ambiental, que somos nosotros. Al año más o menos recibimos como 11 avisos inmediatos y formalizaciones, como 100 avisos inmediatos y formalizaciones, como 100. Muchos que realmente no superaron el metro cúbico, pero lo hace el responsable como una medida de protección para que no vaya a ser sancionado. Entonces, la única forma. Entonces, ¿cómo registramos nosotros? Aquí juega un papel muy importante lo que es la Coordinación Nacional de Protección Civil a través del CENACOM, que es el Centro Nacional de Comunicaciones. Ellos al día hacen 3 monitoreos aproximadamente con las diferentes protecciones civiles de todo el país. Y a partir de la información que reciben, hacen un reporte que nos los envían a nosotros y a otras dependencias. Nosotros revisamos esos reportes y todo aquel evento que esté asociado con sustancias químicas, lo registramos. Lo registramos y lo enviamos al estado que corresponda a nuestra representación de la Profepa en el estado donde ocurrió el evento. Y también se lo enviamos, si el evento fue en mar, se lo enviamos a la CEMAR. Si el evento fue en transporte, se lo enviamos a SCT. Si el evento fue con hidrocarburos, a la CEA. Si el evento fue al agua, a la CONAGUA. Y lo registramos. Y lo que tenemos como información para el periodo 2000-2025 es lo que ustedes ven en pantalla. En promedio diario tenemos 1.99 emergencias asociadas con sustancias químicas, que puede ser desde un tanque de gas de un puesto de tacos en un tianguis hasta un evento en una refinería. Eventos tales como la explosión de pólvora en las procesiones religiosas o en las iglesias. Eso está registrado. ¿Cuándo nos lo reporta Protección Civil, el CENACOM? Y cuando la emergencia también anda en redes, también la registramos, o cuando tiene gran relevancia en métodos escritos como es la prensa, también se incluye. Y esa es la tendencia, 1.99 emergencias al día, lo que equivaldría a 7.26 emergencias al año. La tendencia, vean que va a la alta, tuvimos un pico entre el 14 y el 16, porque en esa fecha directamente el Centro de Emergencias de Pemex nos estuvo reportando. Posteriormente decae en el 16, ¿por qué? Porque en el 2 de marzo del 2015 se creó la CEA, la Agencia de Seguridad y Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Profepa dejó tener atribuciones en la atención de los problemas ambientales asociados por los hidrocarburos del sector hidrocarburos. Por eso es que disminuye. Esa es la tendencia que tenemos. Aquí está la distribución durante ese periodo para los diferentes estados. Guanajuato, Veracruz, Puebla, México y Tabasco serían los principales estados responsables de las emergencias. Guanajuato, ¿por qué Guanajuato? La refinería de Salamanca, gran problema de tomas clandestinas. Seguidas de Veracruz, también tomas clandestinas y una actividad
significativa industrial en todo el estado. Puebla, toda la parte de Tepeaca, Mozoc, gran cantidad de ductos, tomas clandestinas. Y finalmente Nayarit y Quintana Roo son los que presentan los estados con menor número de emergencias. En total tenemos registradas casi 19,000 emergencias asociadas con sustancias químicas. En el caso de algunas emergencias no tenemos exactamente qué sustancias involucró. ¿Por qué? La gente que reporta esto en los estados, que es Protección Civil, llega al sitio y muchas veces reporta sin tener el conocimiento total de lo que ha ocurrido ni el nombre de la sustancia. Muchas de las sustancias no nos dicen si fue gasolina, si fue combustóleo, si fue diésel, nos dicen hidrocarburo. Lo mismo ocurre con algunos gases. No nos dice si fue gas LP o fue gas natural. Entonces se pone el nombre de gas, nada más. Aquí está lo que, como les informaba, aproximadamente el 56% es responsable de 7 estados y el restante 44% se distribuye en todo el país. ¿Qué características tienen las sustancias? Fundamentalmente son terrestres y son derrames. El derrame es el que le va a causar mayor impacto al medio ambiente, mientras que las fugas son las que tienen el mayor impacto hacia la población. En este caso, el 61% casi serían derrames. Y de los derrames, ¿dónde ocurren? Lamentablemente ocurren en transporte, donde no tenemos todos los recursos para poder atender adecuadamente la emergencia. Muchas veces en lugares lejanos a los centros urbanos, si son en ductos, pues muy alejados también, o si es ferrocarril en la sierra, se complica significativamente. Solamente tenemos el 17% en planta, donde tendríamos, entre comillas, todos los recursos para atender la emergencia. Y de ese 63.5% de transporte, casi ese mismo porcentaje ocurre en ductos, lo que significa que es extracción principalmente de hidrocarburos, seguidos de eventos carreteros, de eventos ferroviarios, marítimos y otros. Ese es el comportamiento general de las sustancias químicas que ocurren en nuestro país. ¿Cómo anda el estudio, el análisis municipal? Aquí es importante. México tiene 32 entidades y en total tiene 2,478 municipios, de los cuales casi la mitad presentan emergencias químicas. Y lamentablemente, nuestros bomberos municipales pues, no cuentan con ni la formación, ni la capacitación, ni el equipo para responder a este tipo de eventos. Vean ustedes, todo Baja California, ven ustedes ahí un gráfico, todo lo que está en rojo son los estados con rojo que tienen todos sus municipios con emergencias. Oaxaca es el estado que tiene el menor número de municipios con emergencias. ¿Por qué? Por la gran cantidad de municipios que tiene Oaxaca, que en total son 570 municipios. El 15.44% presentan emergencias químicas, mientras que todos los municipios de Baja California Sur, Ciudad de México, Quintana Roo, Colima, Tabasco, todos los municipios tienen y presentan emergencias químicas. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber gente expuesta, que va a haber gente que puede ser afectada en su salud o en su vida y que por lo tanto debe de haber los recursos médicos suficientes para atenderlos. Y de ahí la importancia de su participación. Aquí están por municipio. ¿Cuál es el municipio del país o cuáles son los principales municipios arriba que presentan más de 100 emergencias? El número 1, Irapuato. Seguido de Huimanguillo, Tabasco, Silao, Guanajuato, Cárdenas, Tabasco, Papantla, Veracruz, León, Guanajuato, Salamanca, Guanajuato, Altamira. Muchos de los municipios de Guanajuato son los que ocupan los primeros lugares.
respecto a las ocurrencias de emergencias. Para el caso de la Ciudad de México, la delegación o la alcaldía Cuauhtémoc es la número 1. Y ahí está toda la distribución del número de eventos, perdón, de los municipios con mayor número de emergencias. Lo que ustedes ven del lado derecho en la tabla son los 3 municipios con mayor número de emergencias a nivel estatal. En el caso de Aguascalientes, el municipio de Aguascalientes, primer lugar, segundo San Francisco de los Romo y Jesús María. En el caso de la Ciudad de México, ya quedamos que había sido la alcaldía Cuauhtémoc, seguida de Iztapalapa y de Gustavo Amadero. En el caso del Estado de México, Tultepec, número 1, Ecatepec, segundo lugar, y Toluca, tercer lugar. En el caso de Monterrey, de Nuevo León, Monterrey, Cadereyta y Apodaca. Y así están toda la distribución de los 3 principales municipios de cada uno de los estados, de acuerdo a la ocurrencia de emergencias químicas. Y ahora vamos con ¿qué cosa? Con las sustancias. Primeramente, las 10 principales sustancias involucradas, lo que les comentaba, dice hidrocarburos, así con ese nombre, que puede ser desde gas natural, gas LP, gasolina, combustóleo, diésel, etcétera, casi el 20%. Ya el primer hidrocarburo identificado es el gas LP, 12.60, después gasolina, petróleo, diésel, pólvora. Pólvora es la primera sustancia química no hidrocarburo involucrada en los accidentes químicos. Antes lo era el amoníaco. Ahora el amoníaco fue desplazado por la pólvora. Se ha incrementado este tipo de eventos fundamentalmente en las procesiones religiosas que se llevan a cabo en nuestro país. Posteriormente viene el gas natural, el amoníaco, combustibles y aceites. Esas son las sustancias. Dentro de los hidrocarburos identificados, el número 1, gas LP, las gasolinas, el petróleo, el diésel, gas natural, combustóleo, turbocina, asfalto, chapopote y naftas. Ahí están los porcentajes. Y de las sustancias que no son hidrocarburos, pólvora número 1 con el 4.74 nacional, seguido de amoníaco, ácido sulfúrico, clorhídrico, cloro, hidróxido de sodio, ácido nítrico, hipoclorito de sodio, azufre y nitrógeno. Estas son las sustancias involucradas. Y para estas debemos de estar preparadas. Nuestro universo más o menos no pasan de 200 sustancias en nuestro país. De los 300 millones de sustancias. Pues la tenemos fácil, ¿no? ¿Qué situación es la que priva en nuestro país actualmente, que ya tiene varios años con esto? Lo que ven ustedes de fondo, pues ven muchos servicios de salud apoyando, pero vean el caos en la ubicación de los vehículos. Si ocurriera un problema en ese momento, no hay manera de poder sacar los vehículos y que se haga la gente. No la hay. Esto es un evento que ocurrió en el 2013 en la autopista México-Pachuca, a la altura de Jalostoc, en donde una pipa de gas se voltea, ¿no? Una de esas pipas sale de la carretera, cae en las casas y mueren 26 personas. Mucho de este caos sigue prevaleciendo en nuestro país. Aquí está, esto es la explosión de 2013 en la torre de Pemex, donde murieron por una explosión 37 fallecidos, y vemos que hay gente que no tiene que ser, que no sabemos qué papel desempeña y sobre todo el conocimiento que pudiera tener para esto. Esto es algo que ocurrió, que se publicó el 2 de febrero del 2013 como resultado de esa explosión en la revista Proceso, que dice: después de la explosión del edificio B2 del complejo central de Pemex, todo se resumió en caos y desorganización. Los equipos de rescate no sabían bien qué hacer y poco después fueron desplazados por los del Ejército y Marina, que tampoco.
En medio del desconcierto, la política de comunicación social también mostró fisuras. Fueron las redes sociales las que llenaron, mal que bien, el hueco. Y los planes de contingencia, aquí volvemos a ver contingencia y emergencia. Se manejan distintamente los términos y no es lo mismo. Debería ser un plan de contingencia, un plan de emergencia que todas las dependencias públicas deben tener, estuvieron ausentes en la tragedia el 31 de enero. Aquí tenemos una fuga que se presentó en la Ciudad de México en el 18, donde el bombero que atiende no llevaba el equipo y fallece. Vean esta foto, es un simulacro para poder evaluar el plan de respuesta y no sé si identifiquen el problema que se presenta. Hay 3 bomberos y los 3 con diferente nivel de protección corporal. ¿Quién creen ustedes que sea el comandante? Al que no le pasa nada, al que resiste más de todo, que es el del medio. Es el nivel de protección que lleva, es el D. Posteriormente tenemos una persona que es del lado derecho, que lleva unos cartuchos como medio filtrante. Un equipo de protección C. Y finalmente el de la izquierda lleva un suministro de aire, que sería un equipo de protección nivel B. ¿Cuál es el riesgo real que existe o el peligro que existe en ese momento? ¿Quién está sobreprotegido o quién se hubiera muerto? Lo que ven de fondo son gentes que estaban viendo el simulacro. Mal llevado porque no se debería de permitir ni que el público observador esté a esa distancia. ¿Qué características y para qué nos debemos de preparar nosotros? Las emergencias químicas, de los 6 fenómenos perturbadores que maneja la Ley General de Protección Civil, son las más complejas. ¿Por qué son las más complejas? Primero, ocurren sin alertamiento previo. Tenemos que los fenómenos geológicos, los sismos, avisan. Tenemos cuando menos 1 minuto para tomar algunas medidas de protección. Si como derivado de ese fenómeno geológico, que es un sismo, se presenta un tsunami, hay alertamiento de tsunamis y avisan que hay que tomar medidas para no ser afectado por un tsunami. En el caso de los fenómenos hidrometeorológicos, tenemos tiempo, hay un alertamiento de la cercanía o la generación o la formación de una tormenta tropical, de algún huracán de diferente magnitud. También tenemos un aviso, una alerta de por medio. En el caso de los fenómenos socioorganizativos también lo tenemos, sabemos, por ejemplo, hoy en la Ciudad de México, pues va a haber problemas en el Ángel de la Independencia si gana la selección mexicana. Pero en el caso de las emergencias químicas no avisan. Estas ocurren y toman desprevenida a la gente. No hay forma de tomar alguna acción de protección ante la ocurrencia en el momento de una emergencia química. Otro gran problema, los 300 millones de sustancias químicas y que habíamos dicho que tienen diferentes características y por lo tanto diferentes peligros. Cosa que no ocurre con los otros fenómenos perturbadores. Ahí está lo que decimos, diversidad de peligros. Unos son tóxicos, otros son inflamables, lo que vimos, corrosivos, infecciosos, etcétera, que no lo tenemos con los otros fenómenos perturbadores. Dificultad de contención. Muchas de las sustancias no se van a poder contener, como serían, ¿qué cosa? Los gases y los líquidos. Los impactos a la población van a ser a través de diferentes rutas. Muchos de ellos tenemos que ingresan al organismo por ingestión, por contacto, por inhalación. Y muchas ocasiones los contaminantes, las sustancias químicas que se liberan son persistentes en el ambiente y algunos llegan a persistir más de 100 años, cosa que no ocurre con otros fenómenos perturbadores. Y todo esto se suma a lo que es la poca experiencia del sector privado y paraestatal en la respuesta a este tipo de eventos.
Ayer platicaba con una gente que me habló para el DINAPREC y me decía que por qué se hacía esto. Le decía, oiga, a ver, ¿ustedes manejan sustancias químicas? Sí. ¿Cada cuándo tienen un evento? Dice, pues eventos menores una vez al año. ¿Y cuándo hacen simulacros? Híjole, pues luego hacemos una vez al año, a veces no. ¿Qué pasaría si un boxeador va a pelear una pelea de campeonato y nomás entrena un día? ¿Va a tener la preparación, la condición para responder adecuadamente? No. Eso mismo pasa con los simulacros. Si solamente una vez al año me ejercito para estar preparado para un evento de esto, no es suficiente. Entonces fue lo que le comenté, háganlo. Cada vez que hagan un simulacro, están preparando, están siendo más eficientes para que cuando ocurra no haya afectaciones tan grandes. Y limitada capacidad de respuesta por parte de las autoridades locales. ¿Qué pasa? ¿Por qué la alta... espérenme, ¿qué hice? Se movió, ¿verdad? Ya. Sí, se hizo, ya quedó. Entonces, ya la regresé. Y todo esto, adicional a lo que comentamos, debe haber una inmediatez. Debemos de controlar las emisiones lo más pronto posible para minimizar otra vez los impactos. La respuesta que se tiene en el caso de las emergencias químicas es multidisciplinaria. Nuevamente, el papel salud juega un papel relevante. Altos niveles de especialización de los brigadistas, incluyendo médicos. Cómo manejar al paciente. Y empleo de equipos de protección personal y costosos es otro problema que se enfrentan los municipios o las autoridades y la misma empresa. Aunque por ley la empresa debe de contar con todos los equipos necesarios para responder al peor caso. Estas son las características de las emergencias químicas que nos hace necesario una mayor preparación para responder a ellas. El impacto a la población y al ambiente de las emergencias químicas tiene muchas variables. ¿De qué va a depender qué tanto se afecta a la población y al ambiente cuando ocurre una emergencia? De muchas variables. Una de ellas es giro de la empresa. No es lo mismo la que hace gelatinas a una petroquímica. No es lo mismo, en el caso, por ejemplo, una refresquera que maneja amoníaco a una de alimentos, que también puede manejar diferentes sustancias químicas, como puede ser hidróxido de sodio para el lavado de sus equipos. Entonces, el giro de la empresa es el relevante. ¿Dónde se ubica? Otro de los factores que va a definir qué tanto impacto se pueda causar cuando ocurre una emergencia. ¿Dónde está ubicado y su entorno? La densidad de población, por ejemplo. Otras características, la sustancia, ya vimos que hay sustancias peligrosas, ya lo vimos en los listados, y la cantidad liberada. No es lo mismo que se libere 1 litro a que se vayan a liberar 10,000 litros de un producto. Y la otra, tipo de evento. Ya comentábamos que si es un derrame asociado con líquido sólido, ¿sí? Va a tener un impacto al ambiente, relativamente se puede contener, no así un gas. Y algo muy importante, control y duración de la emergencia. De estas variables que ustedes ven ahí, las 4 primeras, cuando yo ingreso a un trabajo donde manejan sustancias químicas, no las puedo afectar, no las puedo alterar, no dependen de mí. ¿De qué variables las puedo yo involucrarme y mejorar de tal manera que el impacto sea mínimo? A través del control y duración de la emergencia.
Ese es el que de alguna forma podemos incidir para poder minimizar daños a la población y al ambiente. ¿Y de qué va a depender ese control de la emergencia? De esas variables que tenemos, que tengamos personal capacitado, los recursos y equipos disponibles,